Buenas tardes, sean todos y todas. Bienvenidos a esta sesión del Programa Ejecutivo de Liderazgo en Educación, conocido con las siglas PELE. Mi nombre es Lucidalia Carranza de Alemán, soy la Directora General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación y en nombre del proyecto Asegurando la Educación que se desarrolla con el apoyo de USAID en alianza con la Secretaría de Educación, se les presenta esta nueva sesión virtual titulada Autoridad, Negociación y Liderazgo. La crisis del COVID-2019 nos ha generado grandes desafíos en el sistema educativo. Y como comunidad educativa, en este momento, nosotros estamos enfrentando retos para poder garantizar que el educando culmine el año escolar. Sabemos que las condiciones de muchos no son muy halagadoras, pero dentro de todas estas condiciones, nosotros tenemos que ser perseverantes. Sin embargo, todos tenemos un rol que prevalece para lograr estos objetivos y solo juntos podemos lograrlo. El liderazgo que ustedes tienen como directores de centro, como directores municipales, eso puede ejercer muchísimo para que estos centros educativos puedan culminar el año escolar con todos sus estudiantes, viéndolo desde toda la comunidad educativa, el rol que cada uno tiene, ya sea padre de familia, ya sea educando o docentes. Cada uno tenemos que velar por garantizar que todo niño, niña y adolescente tenga la oportunidad de culminar el año académico 2020. Sabemos que PELE les está ofreciendo herramientas y conocimientos, pero también inspiración para ejercer ese liderazgo que tanto debemos tener como autoridad en este contexto de crisis. La idea principal de esta sesión es que hay que liderar y que este liderazgo vaya más allá de ejercer una autoridad que se le ha otorgado a cada uno por su nombramiento, en especial en este momento de crisis. Cuando los desafíos son mayores, la responsabilidad es indelegable. Saber negociar para llegar a acuerdos con la comunidad educativa y otros actores interesados incrementa la posibilidad de alcanzar estos resultados que tanto deseamos. A través de esta sesión, esperamos que todos los participantes que se encuentran aquí conectados aprendan a diferenciar entre alcanzar un resultado desde la autoridad conferida frente a alcanzar un resultado utilizando la negociación. También, identificar cuáles son los conceptos más comunes utilizados en los procesos de la negociación, así como los pasos a seguir. Identificar también cuáles son los conceptos más comunes utilizados en estos procesos. Prepararse frente a una negociación y a diferenciar las negociaciones, posiciones y los objetivos a alcanzar. Sin más preámbulo, yo les dejo con el señor Víctor Ordóñez, quien estará haciendo la presentación del día de hoy y que deseamos que sea realmente de mucho valor para ustedes en este papel que están desempeñando como líderes de centros educativos, líderes municipales o líderes locales. Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a este webinar de Autoridad, Negociación y Liderazgo. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la profesora Lucidalia Carranza. Realmente gracias por esas palabras, por estar aquí presente y por apoyar este proceso, y a todo el equipo de Asegurando la Educación. Bueno, hoy es un día muy bonito. Estoy viendo el chat y estoy viendo que tenemos personas de San Buenaventura, de Tatumla, de Juticalpa, de Santa Bárbara, de San Pedro, de La Ceiba, de Choloma. Es impresionante cuántas personas están hoy acá. Cualquier cosa que nosotros queramos alcanzar en nuestra vida tiene que ver mucho con negociación, y vamos a tratar sobre esos temas. Así que quiero compartirles con ustedes. Vamos a ir un poquito a lo básico
Las personas que en algún momento han estado en algún otro webinar sobre liderazgo conmigo han escuchado esto, pero dado que hoy tenemos personas de todo el país, me siento muy contento de poder compartir esto con ustedes. Y hay un punto de partida cuando hablamos de liderazgo. Y en este caso quiero tomar esta frase que la dice un reconocido líder, escritor de más de 100 libros y asesor en materia de liderazgo que se llama John Maxwell. Y él dice que el verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y esta no puede imponerse. Y bueno, aquí comienza el primer punto de reflexión sobre lo que estamos hablando hoy sobre el liderazgo, porque sin duda es muy fácil asociar el liderazgo con una posición de autoridad. La mayoría de ustedes que tienen una posición de directores de centros educativos pueden asociar ese rol, esa responsabilidad de ser director, administrador de un centro educativo como liderazgo. Pero precisamente por eso estamos regresando a las bases, porque tener la autoridad otorgada o tener una descripción de trabajo o ser responsable de administrar no precisamente es la esencia del liderazgo que estamos hablando, que es un liderazgo que se gana con la influencia, que es un liderazgo que se gana por el servicio, por agregar valor a los demás. Así que comienzo con esa frase. Y hay algunos mitos sobre el liderazgo. Y por eso es importante recordarlos y tenerlos presentes. ¿Cuáles son esos mitos? Hay 5 mitos sobre el tema del liderazgo. Y el primer mito tiene que ver con el mito de la administración. Para los que han escuchado esto, solo va a ser esto brevemente, pero sé que muchos no lo han escuchado. Y el mito de la administración lo que nos dice es que muchas personas creen que por manejar sistemas, por planificar, por tener tiempos y administrar recursos, ya creen ser líderes. Pues no, déjenme decirles que ser un buen administrador no necesariamente es ser un buen líder. Eso sí, ser un buen líder requiere de tener muy buenas habilidades de administrador. Y ahí vamos a ir dándole forma a esto. El siguiente mito es el mito del empresario, del emprendedor, que porque tal vez tuvo alguna iniciativa o porque tal vez es muy bueno para la persuasión, esa persuasión es limitada a su campo de acción. Entonces, es un mito creer también de que porque es un empresario, porque es un emprendedor, va a ser un líder. O sea, es un líder tal vez en esa área específica, pero en otras áreas no necesariamente es un líder. Otro mito importante es el mito del conocimiento. Y este mito es importante que lo tengamos muy en claro. ¿Por qué? Porque normalmente podemos llegar a creer que por tener un cociente intelectual alto o por manejar o conocer información, ya somos líderes. Pero aquí fíjense que aquí hay algo importante, porque si no, piense en esto. Me gustaría que usted piense en sus tiempos de estudiante. Si usted recuerda a alguien en la universidad o en el colegio o incluso ahora que sabe mucho, pero que la gente no se le acerca para hacerle preguntas, porque siente que si le va a preguntar tal vez no va a tener la mejor respuesta. Bueno, tener conocimiento no necesariamente significa ser líder. Ahora, vamos otra vez al punto. Todo líder debe de esforzarse por seguir creciendo en conocimiento. Entonces, vamos sacando esos mitos. Otro mito importante es el mito del pionero. Ser el primero no significa tener la habilidad y la capacidad de guiar a otros a hacer lo mismo. A veces se nos ocurren ideas, a veces tenemos iniciativa de hacer algo, pero no necesariamente hemos desarrollado ni las relaciones, ni la confianza, ni la capacidad, ni la experiencia para poder conducir y guiar a otros hacia una dirección. Y el último mito es el mito más común en el liderazgo. Es el que más suele pasar, y es creer que ser líder tiene que ver con tener una posición, que tiene que ver con tener un título, una descripción de trabajo, y particularmente con el mayor respeto, pues cuando tenemos una posición de jefe, cuando tenemos una posición de autoridad, una posición formal donde tenemos otros a cargo, creemos de que eso ya nos convierte en líderes. Cuando tenemos ese título de director o tenemos ese título de jefe, creemos que ya con eso ya nuestro liderazgo está desarrollado. Pues ese es un mito también, porque usted puede tener una posición, pero no necesariamente es un líder.
Y aquí es donde es importante, por eso, antes de continuar con todo esto, poder recordar que hay que quitar esos mitos del líder, de no creer de que se trata de una posición nada más, de que porque tenemos el título de director del centro educativo, director distrital, director municipal, vamos a ser líderes de influencia. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces vamos a recordar también los niveles de liderazgo. Y yo quiero hacerle una pregunta, no para que me la conteste, sino para que se la conteste usted en este momento. Es, ¿qué nivel de liderazgo tiene? Algunos ya pueden contestar esa pregunta, pero la mayoría no. Entonces me gustaría que se pregunte qué nivel de liderazgo tiene. Seguramente se está preguntando, ¿y es que hay niveles de liderazgo? Bueno, déjeme compartirle cuáles son esos niveles de liderazgo y cómo se forman o cómo identificamos los niveles de liderazgo. Entonces, el primer nivel de liderazgo tiene que ver con el nivel de la posición. Este es el nivel más básico del liderazgo y es cuando a usted le otorgan esa posición. Entonces, ya al simple hecho de que usted lo nombre en director, ya le da la posición de decir, bueno, aquí estoy en una posición de liderazgo porque en teoría debe ejercer funciones de líder, pero no necesariamente es que usted ya desarrolló el liderazgo. Las personas le van a seguir cuando usted tiene un nivel de posición, pero ¿por qué le van a seguir? Básicamente porque pues tienen que hacerlo. Eso es como que usted me pregunte de que si por ejemplo, darle un ejemplo cualquiera, como que si en el ejército un soldado o un sargento no le va a hacer caso a un capitán. Bueno, aunque no le guste, tiene que hacer caso, tiene que obedecer y tiene que seguir instrucciones y la dirección que el capitán le da. Si no lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, entonces la gente sigue a un líder que tiene la posición o una persona que tiene la posición por eso, porque tiene que seguirlo. Pero hay un segundo nivel de liderazgo. Y aquí comienza lo interesante, comienza donde podemos evolucionar, porque cuando hablamos de autoridad y de negociación, es oportuno tener claros los niveles. Y el segundo nivel de liderazgo es el que se conoce como el nivel de permiso. Es un nivel de relaciones. Este está muy asociado a cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nos ganamos esa simpatía de los demás, cómo los demás pueden decidir seguirnos, escucharnos, acercarse a nosotros para poder seguir las indicaciones que nosotros le damos. Y muchas veces esto no tiene que ver con posición, porque a veces cuando nosotros queremos liderar, no necesariamente tiene que haber una posición de jerarquía, que la otra persona tenga que seguirme, pero sí puede haber un nivel de permiso. Le voy a dar un ejemplo. Usted está en un centro educativo como director o directora, pero hay otro director y directora en otro centro educativo que de vez en cuando se acerca para preguntarle, ¿cómo haría usted esto? Y usted le da el consejo y esa persona lo sigue. Entonces se convierte usted en un líder de otros. ¿Por qué? Porque los otros le han dado el permiso para poder seguirle, para que usted les guíe. Entonces eso se llama liderazgo de permiso. Es el segundo nivel. Tiene mucho que ver con relacionarse con las personas, conectarse con las personas, preocuparse por ellas, tener fe en ellas, guiarlas, comunicarse continuamente. Son habilidades relacionales. El tercer nivel de liderazgo tiene que ver con la producción. Y la producción nos estamos refiriendo a resultados. Les voy a dar un ejemplo. Me gustó, voy a omitir el nombre, pero en un centro educativo de San Pedro Sula, mientras en muchos centros educativos están preocupados por la matrícula, un centro educativo en particular está creciendo en matrícula. Y usted dirá, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué está haciendo ese centro educativo? ¿Qué está haciendo esa directora para que ese centro educativo siga creciendo en matrícula cuando la mayoría está más bien preocupado porque se están saliendo? Bueno, ahí hay un liderazgo de producción. Esta directora, líder, trabajó con su equipo para diseñar una estrategia donde podía tener más involucramiento de la comunidad educativa, más involucramiento de los líderes de la comunidad, de los padres de familia, y han logrado que más personas, más padres estén matriculando a sus hijos
en ese centro educativo. Entonces, ella se ha convertido en una líder de producción. ¿Por qué? Porque la gente le respeta. La respeta por los resultados que da. Entonces, ya no solo es que se lleva bien con los demás, sino que además de eso, los demás han visto que cuando ella decide hacer algo, lo logra. Y ese es un liderazgo de producción. El cuarto nivel va un poco más allá y tiene que ver con un liderazgo de desarrollo de personas. Es un liderazgo de reproducción. Y este ya no solo es lo que hace por el centro educativo, ya no solo es lo que hace por la escuela o por la organización, sino que esto ya tiene más que ver con lo que hace para desarrollar otros líderes dentro de su lugar de trabajo. Entonces, en el caso particular suyo, en su centro educativo, ya no solo es que usted cumpla con todas sus actividades, ya no solo es que se lleve bien con los demás, sino que además usted está desarrollando líderes dentro de su centro educativo. Ya tiene usted docentes que no solo van directamente al aula de clases, sino que también se involucran, lideran, proponen, movilizan, gestionan y están haciendo otras actividades y se sienten a gusto con usted. Por supuesto, estoy hablando de un estilo o de una escalera o un nivel de crecimiento del liderazgo positivo, porque todo esto puede verse del otro lado de la moneda. Hay quienes son líderes de producción que logran los resultados, pero en el camino van destruyendo a todo el que se les pone enfrente. No estamos hablando de ese tipo de liderazgo. Estamos hablando del liderazgo que produce, pero que produce haciendo el bien, haciendo lo correcto, guiando a otros. Entonces, ese es un cuarto nivel de liderazgo, el que ya desarrolla a otros líderes. Yo he estado en muchas reuniones con maestros y con directores y he escuchado cuando se levantan y empiezan a decir, mi maestra, y dicen el nombre, hace 20 años ella me dio clase en este centro educativo y yo la sigo viendo y sigo aprendiendo de su ejemplo. ¡Wow! O sea, eso ya es un liderazgo a otro nivel, es un liderazgo donde usted dio el ejemplo, donde incluso llega a un punto más alto que es un liderazgo ya a nivel de respeto. Usted ya se ha ganado, ya es un personaje, usted ya se ha ganado el respeto de las personas a su alrededor, en su comunidad, porque son años que le respaldan haciendo obras que muestran su liderazgo. Entonces, lo que estamos viendo en este momento son los niveles de liderazgo que los ganamos por medio de unos pensamientos que debemos tener en nuestra mente continuamente. ¿Cuáles son ellos? Bueno, número uno, aquí a su izquierda, es que el liderazgo es la influencia ganada en base a resultados y relaciones que agregan valor, no solo en base a la imposición de la autoridad formal. Y aquí empezamos entonces a contrastar, no porque sean opuestas, sino porque hay diferencias. Empezamos a contrastar la diferencia entre el término autoridad y el término liderazgo. Entonces, usted se gana liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo de servicio por medio de la influencia a través de resultados y a través de relaciones que agregan valor. Pero también por el lado de abajo, podríamos decir en las X, en el eje de las X, tenemos tiempo, por el tiempo dedicado a crecer como líder de manera intencional. O sea, no solo es porque usted ya lleva 15 o 20 años siendo director del centro educativo, porque hay que aclarar algo. Esto es sumamente importante. El líder crece continuamente de manera intencional, no solo por los años que está en el centro educativo. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo ya tengo 20 años de experiencia. Sí, pero esos 20 años de experiencia fue un año de experiencia ganada y 19 años repitiendo lo mismo. Y entonces aquí viene uno de los paradigmas que hay que quebrar y hay que cambiar con respecto al liderazgo. No solo se trata de años en el puesto, sino que se trata de crecer continuamente, de aprender, de evolucionar, de adaptarse. Una de las cosas más, diría yo, positivas que ha tenido este coronavirus es que nos ha llevado a evolucionar. Como hoy. Hoy estamos todos conectados a través de una plataforma virtual. Tal vez hace 7, 8 meses no teníamos la experiencia en una plataforma como esta. Hoy ya la tenemos. Entonces,
La evolución es parte del liderazgo. Es algo que tenemos que buscar. Bien, habiendo hablado entonces de este punto de partida, que es volver a definir lo que es liderazgo, cuáles son los niveles y cómo se gana el liderazgo, entonces ahora sí podemos entrar en un tema específico que es importante hablar, y es el tema de la autoridad. Y quiero asociar el nivel más básico del liderazgo, que es el nivel de la posición, porque es el punto de partida. Es cuando se nos delega el cargo, cuando se nos dice somos directores. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos la posición. Tenemos una autoridad formal que alguien nos ha dado. Pero para eso entonces vamos a entrar con un poquito más detalle a ese concepto de autoridad y cómo vamos a interpretar qué es autoridad. No vamos a hacer de esto un webinar teórico, no, vamos a encontrar ese equilibrio entre lo teórico y lo práctico a modo de que usted pueda sacarle provecho cuando en el día a día, en su trabajo. Entonces veamos este concepto de autoridad. Es una forma de relacionamiento en la que unos entregan poder a otros a cambio de que estos provean servicios como dirección, protección y orden. Ya vamos a entrar en más detalles sobre ese concepto, pero algo interesante es que las relaciones de autoridad son las que hacen posible que los sistemas sociales complejos existan, es decir, a todas estas conexiones de personas, lugares, organizaciones, decisiones, recursos, logísticas, idiomas. Las relaciones de autoridad nos permiten resolver problemas de coordinación. Y si no, como ustedes ven ahí en la imagen, ustedes ven a los niños que van al lado, en este caso un niño al lado de su padre en esa imagen. Y esto solo es como para traer a nuestra memoria esa idea que desde que nosotros nacemos, estamos de alguna manera creyendo que va a haber alguien en una posición de autoridad que nos va a proveer de eso. Una persona que nos va a dar una dirección, una persona que nos va a decir cuál es el mejor camino que debemos seguir, una persona que nos va a proteger. Desde que somos niños, casi quedamos por sentados, o sea, ni siquiera lo pensamos. Estamos dependiendo de una autoridad, estamos buscando a alguien que nos dé ese servicio, de que nos cuide, que nos proteja, que establezca un orden. Entonces, para nosotros los seres humanos, la autoridad no es simplemente una cuestión de burocracia o formalidad, sino que es parte de nuestra forma de relacionarnos, es parte de cómo vivir en sociedad. Y eso es, por decirlo de una forma sencilla, lo que representa autoridad. Entonces, veamos este esquema. Para poder profundizar en esto, les decía que autoridad es entregar u otorgar pues autoridad, poder, podemos decirlo de esa manera, a otros a cambio de que nos provean un servicio. Entonces, los que están representados aquí en la imagen como el punto A son los que otorgan poder. ¿A quién? A un grupo B que por consecuencia, cuando se le brinda autoridad, por consecuencia, esa autoridad se le es otorgada a cambio de servicios. Servicios como dirección, protección y orden. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta que tiene que llevarnos a nivel de reflexión. Me encantaría que ustedes se vean en su rol de director, de autoridad del centro educativo, y que usted pueda pensar en este momento, ¿qué requiere mi rol de director? ¿Qué requiere mi rol en cuanto a la dirección? Me han otorgado autoridad en este centro educativo no para que haga lo que a mí se me antoja. Me han otorgado autoridad en este centro educativo para que yo pueda dirigir, proteger y ordenar. Y en este momento actual en el que estamos, en el momento de pandemia, en momento de coronavirus, en momento de incertidumbre, en momento donde hay muchas cosas que no se sabe qué hacer, independientemente de que usted sienta también esa incertidumbre, de alguna manera esa autoridad sigue siendo a usted otorgada y se sigue esperando de usted dirección, protección y orden.
Ahora veámoslo desde otro punto de vista. Usted dice, sí, pero yo también tengo superiores y también tienen autoridad delegada. Entonces usted está esperando como director de centro educativo que el siguiente nivel, que es la dirección distrital, también le provea dirección, protección y orden. Y así, en esa escalada, nos vamos a ir a la dirección departamental y nos vamos a ir a la Secretaría de Educación y nos vamos a ir al nivel más alto de gobierno. Cuando hay una autoridad, no es para decidir si hace o no hace, si quiere o no quiere. Se le ha conferido, se le ha otorgado autoridad para poder proveer a cambio servicios de dirección, protección y orden. Entonces es momento muy oportuno para usted que nos ve en este webinar, independientemente si es director de centro educativo o si es director distrital o departamental o municipal, usted en esta autoridad de la Secretaría de Educación, es momento oportuno para que usted reflexione y diga, con base en la autoridad que se me ha otorgado, no solo que, porque a veces vemos la autoridad como la autoridad que me he ganado, o sea, es mía y nos adueñamos de la autoridad. No, esa autoridad se nos ha otorgado. Con base en esa autoridad que nos han dado, estoy cumpliendo bien con mi dirección, con mi protección y con el orden que yo debo de darle a las personas que están a mi alrededor. Son buenas preguntas para hacerse. Sigamos. Entonces, veamos un poquito, y aquí es donde vuelve otra vez el tema, la pregunta, ¿será que es lo mismo autoridad que liderazgo? Y es importante acá poder hacer una buena aclaración, donde podemos ver que el liderazgo, el profesor, y me voy a tomar esta frase para poder aclarar esto, es una frase del profesor Ronald Heifetz de la escuela de Harvard Kennedy School, y él lo que dice es que el liderazgo casi siempre se da en un espacio donde existen relaciones de autoridad. Aun cuando se lidera sin autoridad, se hace en un sistema social en el que existen sistemas de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, siempre va a haber líderes, siempre va a haber liderazgo, y aunque no haya una autoridad formal otorgada, el liderazgo siempre se desarrolla y por lo tanto coexiste o existe, por decirlo de esa manera, en una sociedad donde la autoridad es reconocida, donde la autoridad existe, y eso es lo que vemos a diario. Entonces, conclusión de esta frase, vamos a ver esto que está en este momento apareciendo a la izquierda. Primero, sí se puede tener autoridad, pero un liderazgo muy limitado o casi inexistente. Y aquí hay un buen punto de reflexión. Usted puede tener el cargo de director, pero su liderazgo comunitario, su liderazgo hacia los padres de familia, su liderazgo hacia los docentes, puede ser que sea bastante limitado. ¿Cómo puede ser que no? Puede ser que su liderazgo sea sobresaliente. Lo que queremos decir con esta frase es que se puede tener autoridad delegada, otorgada, pero no ser un líder de influencia que guía, conduce, protege, influencia y desarrolla a los demás, aún teniendo la autoridad. Y por otro lado, el siguiente punto es que sí se puede tener liderazgo sin tener autoridad. Y este es el punto donde necesitamos evolucionar, porque qué cosa mejor que tener liderazgo y además que se nos ha otorgado la autoridad formal. Entonces es muy oportuno no guiarnos o quedarnos solo con la palabra autoridad o con el cargo que tenemos, sino empezar a pensar en desarrollar nuestro liderazgo y ejercer la autoridad formal como otro tipo de autoridad que ya vamos a ver que es la autoridad informal. Y eso es interesante porque aquí comienza como ese punto donde empezamos a cambiar pensamientos tradicionales y entendemos que hay autoridad formal y hay autoridad informal. Y la autoridad formal es la que conocemos, esa es la que se encuentra en las descripciones de puestos de trabajo que generalmente están en los sistemas jerárquicos formales, por decirlo, en las empresas, las organizaciones, las instituciones. Usted en el centro educativo, en la Secretaría de Educación, en el proyecto Asegurando la Educación, en cualquier lugar. Hay en la municipalidad, en cualquier lugar hay estructuras donde hay jerarquía y donde hay autoridad formal que generalmente está en algún documento, en alguna descripción de puesto de trabajo, alguna función. Pero la autoridad va más allá de eso, va más allá de la formalidad
Y hay una autoridad que es la autoridad informal. Y reconocer que existe la autoridad informal nos abre la puerta para poder tener mejores resultados. Y esa autoridad informal no está en ninguna descripción de puestos de trabajo. La autoridad informal es la que ganamos cuando otros nos la otorgan de manera implícita. Y esta se basa en la confianza, el respeto, la credibilidad, la admiración, la simpatía, las relaciones, el reconocimiento de los resultados, la confianza que la persona puede tener en usted de que usted va a hacer lo mejor para poder alcanzar los resultados. Ahora, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y es cómo cambia en el tiempo. Lo que le decía, usted puede tener una autoridad formal otorgada cuando usted tiene un nombramiento de director y tiene 10 años siendo director de un centro educativo. Entonces usted tiene una autoridad valiosa, formal, que le ha sido otorgada a través de un acuerdo, un nombramiento, y usted está ahí 10 años. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, cambia ocasionalmente. De repente cuando usted es subdirector y pasa a director, ahí hay un pequeño cambio. Cuando usted está en un cargo y decide, por ejemplo, para salir de las aulas o del centro educativo y va a una posición ya de director distrital, a una posición de ese tipo. Entonces, esos cambios, saltos de cambio en la jerarquía son lo que se conoce como un cambio en la autoridad formal. Sin embargo, de la autoridad informal otorgada, es importante siempre tener presente que es fluctuante. ¿Qué significa eso? De que va a depender de cómo las personas estén percibiendo que usted está dispuesto a protegerla, a servirla, a desarrollarla, a guiarla. De eso cambia y fluctúa. Entonces usted como líder, no solo como el concepto director, sino que como líder, usted tiene que continuamente estar pendiente de la fluctuación que tiene su autoridad informal. En otras palabras, ¿qué tanto están confiando con usted? ¿Qué tanta simpatía están teniendo con usted? ¿Cuántos de las personas que están a su alrededor, de su entorno educativo, de los docentes, de los maestros, de los líderes del patronato, de la comunidad, lo están viendo a usted como esa autoridad informal? Porque usted no tiene ninguna posición sobre el presidente del patronato, ni sobre la enfermera del centro de salud, pero usted sí puede tener influencia y liderazgo y una autoridad informal otorgada por ellos hacia usted para que usted la ejerza y usted conduzca, guíe y dirija. Entonces, sobre todo en momentos, en tiempos de pandemia, donde todo lo formal o estructural o lo que conocemos de alguna forma se ha visto afectado, es sumamente oportuno tener presente nuestra autoridad informal, la que nos han conferido por la confianza que tienen en nosotros, por las relaciones que hemos construido, por ese periodo de tiempo y años en las que hemos creado valor, donde los demás confían en nosotros y están dispuestos a seguirnos. Es momento oportuno de aprovechar esa autoridad informal, pero para poder aprovecharla hay que saber cómo está y poder medir si tenemos autoridad informal, si hay gente que confía en nosotros, si nosotros, y eso es una pregunta bien sencilla. La pregunta es así de sencilla. Si yo hoy no tuviera el cargo que tengo, la posición que tengo, si hoy no fuera director o directora de este centro educativo, ¿las personas me seguirían escuchando? ¿Seguirían confiando en mí? ¿Seguirían haciendo lo que yo les digo? Si yo hoy no fuera el director de este centro educativo, ¿los docentes se acercarían a mí para pedir consejo? ¿Me mirarían a mí como una figura que les ayudaría a crecer? ¿Pensarían que yo puedo dar una buena idea para ayudar a resolver la situación que están pasando los hogares en este momento? Y eso es interesante. Así medimos nosotros nuestra autoridad informal. Va mucho más allá de la autoridad formal. Tiene que ver también con las empresas, las organizaciones, las fundaciones alrededor del centro educativo. ¿Me buscarían para que les ayude? ¿Me buscarían para que les abra la puerta en la comunidad? O ya como no tengo el cargo de director o directora, ya no me buscan. Si usted tiene autoridad informal otorgada, no va a depender única y exclusivamente de una posición. Entonces, ahí nos empezamos a agarrar de esa autoridad. Ahora, tengamos presente esto. Es muy difícil lograr los objetivos
sin tener autoridad informal. Y aquí quiero aclarar algo. No se trata de que la autoridad formal sea mala. Nunca, en ningún momento. La autoridad formal es valiosa. No obstante, esa autoridad formal hay que complementarla con la autoridad informal que usted tiene por la confianza que recibe. Bueno, entonces, ¿cómo podemos liderar? Y aquí hay un punto bien importante. Nosotros podemos liderar con o sin autoridad. Y para eso nosotros tenemos que tener en mente, y me agarro la cabeza porque así es como están ustedes viendo en la pantalla que se agarra la cabeza esa persona. Ustedes tienen que tener en mente cuál es su forma de influenciar como líder. Un líder siempre tiene que entender que influencia en 360 grados. Que influencia a sus superiores, que influencia a las personas que están en su equipo como colaboradores, que también influencia a otros que son pares, que están en la misma posición que ellos tienen, pero también influencia a otros a su alrededor, como la comunidad, los empresarios locales, los miembros del patronato, y no voy a mencionar otras organizaciones que están alrededor del centro educativo que también puede influenciarlas de alguna manera. Pero la forma de poder liderar sin autoridad formal es con la autoridad informal o con el liderazgo que usted ha construido por medio de las relaciones, por estar pendiente, por llamar, por preocuparse. Todas las personas cuando están frente a usted, sin decirle, se preguntan, ¿realmente se preocupa por mí? ¿Realmente quiere ayudarme o puede ayudarme? ¿Realmente quiere ver que yo salga adelante? Todo líder está sujeto a esa evaluación por parte de sus seguidores. Entonces, si usted está creciendo como líder en su centro educativo, en su comunidad, usted tiene que estar consciente de que usted tiene la capacidad de liderar con o sin autoridad. Y cuando no tiene autoridad, por ejemplo, usted no tiene autoridad sobre el patronato, sobre la fundación, sobre los padres de familia de alguna manera, usted sí puede liderarlos por lo que usted ha construido alrededor de ellos. Y este momento de crisis es un momento oportuno para que usted los lidere, para que su autoridad se eleve, para que su confianza, la confianza que se gana usted de ellos, crezca. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, si usted se basa única y exclusivamente en su autoridad formal otorgada a través de un acuerdo desde la Secretaría de Educación, usted está actuando de una forma limitada. Use eso. Pero no se quede solo con eso. Apóyese en su autoridad informal para poder avanzar en su liderazgo, en su influencia, en sus relaciones. Y aquí viene esta conclusión que está acá. Los líderes, los y las líderes no pueden alcanzar sus resultados esperanzados únicamente en el poder que se les ha autorizado formalmente. Deben desarrollar autoridad informal escuchando a las personas con una buena disposición para lograr acuerdos en beneficio mutuo. Y aquí es donde entra ese nuevo concepto, el tercer concepto de este webinar. Dijimos que íbamos a hablar sobre autoridad, negociación y liderazgo. Y es precisamente por medio de la autoridad informal y de la influencia y haciendo un uso responsable de su autoridad formal, donde su rol es dirigir, proteger y poner orden. Con todos esos elementos, usted puede entrar a un punto donde llega a acuerdos con otras partes, acuerdos con los padres de familia, acuerdos con el proveedor de servicios de Internet, acuerdo con las autoridades de la dirección distrital o departamental o de la Secretaría de Educación, acuerdo con las fundaciones y los proyectos que llegan ahí o que pueden ofrecerle ayuda, acuerdo con los docentes, incluso acuerdo con los estudiantes. Y aquí entonces es donde viene el tema de la negociación. Y por eso es que, aunque estemos hablando de un centro educativo, aunque estemos hablando de la educación pública, es muy oportuno desarrollar habilidades de negociación. No podemos creer que la negociación no es algo que nos va a apoyar. Por supuesto que nos va a apoyar. Y aquí entonces quiero invitarle a que usted haga esta autoevaluación. Y me gustaría que, sin necesidad de poder darle una puntuación, pero que usted conteste estas preguntas.
Y vamos haciéndolo simultáneamente. Dice, acá está. Reconozco que la autoridad formal que tengo no es suficiente para lograr mis objetivos. ¿Cómo se autoevalúa usted? No, nunca lo reconozco, casi nunca lo reconozco, a veces, casi siempre o siempre. Piénselo, porque esta forma como usted se autoevalúe le va a ayudar a identificar qué cambio tiene que hacer en su forma de pensar. Pregunta número 2. Reconozco cuándo debo aliarme con otros para alcanzar el objetivo que persigo. Si usted es una persona que dice, no, yo hago las cosas porque yo soy el que tengo la autoridad y soy el único aquí que decide y soy el único que lo puede lograr, entonces usted prácticamente nunca o casi nunca reconoce cuándo debe tener una alianza con alguien más. Pero si usted dice, por supuesto, yo tengo que generar alianzas, tengo que asociarme con otras personas, tengo que unir fuerzas con otros, entonces usted se evalúa como a veces, casi siempre o siempre. Una tercera pregunta que es muy importante para el tema de la autoridad informal, del liderazgo y de la negociación. ¿Me pongo en los zapatos del otro para entender su punto de vista? ¿O siempre estoy sosteniendo firmemente la forma en la que yo pienso independientemente de lo que sientan, piensen, digan o necesiten los demás? Eso es clave para el liderazgo, para poder escuchar, para poder guiar, para poder apoyar. Y finalmente, la cuarta pregunta de esta autoevaluación es, ¿reconozco cuándo debo ceder y estoy dispuesto a hacerlo? También es una pregunta valiosa. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ir entendiendo que negociar no necesariamente siempre va a tener que ser con yo soy el que gano y yo me llevo todo. No. Al contrario, negociar va más allá de eso y tiene mucho que ver con ceder en algunas ocasiones. Hay un dicho que dice, a veces hay que saber elegir qué batallas perder para poder ganar la guerra. Y no es que me guste la violencia, pero es un dicho bien interesante. A veces hay que perder algunas batallas para poder ganar la guerra. A veces hay que ceder algunas cosas para lograr algo mucho más grande. Y a veces hay que cederlo con uno mismo, con nuestros seres queridos o con toda una comunidad, para poder ganar algo mucho mayor en beneficio de todos. Bien, entonces regresando al tema de la negociación, vamos a entrar en algunos puntos de cuál es el concepto, qué significa negociar y cómo lo vemos en nuestro contexto, con quiénes negociamos y qué puntos necesitamos tener presentes, sobre todo nosotros en el centro educativo, para poder llegar a resultados diferentes. Por ejemplo, todavía no estamos con el retorno a clases, pero ya en algún momento lo vamos a hacer y necesitamos que poner en marcha esa estrategia de retorno seguro a clases. Necesitamos avanzar, cumplir con esos objetivos que tenemos. Bueno, no lo vamos a lograr solos y vamos a tener que ver hasta cierto punto cómo negociamos para poder avanzar. Entonces, veamos esto. Vamos a ver el siguiente punto y es el concepto de negociación. Lo tomo de un profesor del Tecnológico Monterrey que dice, negociación es un proceso, comencemos por ahí, complejo, de comunicación interactiva en el que las partes involucradas, basándose en posturas e intereses contrastantes, intentan lograr un acuerdo mutuamente aceptable en términos de resultados y relaciones. Miren que cada palabrita en ese concepto tiene un significado, pero me gusta mucho que veamos la palabrita de proceso, porque normalmente cuando negociamos, cuando vamos a entrar en una negociación, casi que asociamos que la negociación solo es ese momento donde yo digo, tú dices y llegamos a un acuerdo y listo, lo hicimos o no lo hicimos y ya. No, es un proceso. Y ese proceso necesitamos conocerlo para poder tener los mejores resultados posibles. Y eso vamos a ver en este webinar. Cómo poder prepararnos para poder tener una negociación exitosa. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué voy a negociar? Si este fuera un webinar con vendedores, con empresarios, yo les estaría diciendo, bueno, vamos a negociar y usted puede hablar de precio, puede hablar de volumen, puede hablar de plazos de entrega y un montón de cosas. No, pero también en el centro educativo hay muchas cosas que negociar.
Usted puede tener propuestas para desarrollar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no tienen proyectos de infraestructura que tienen pendientes de hacer? ¿O cuántos de ustedes no quisieran fortalecer el área de tecnología o los baños o los materiales, muchas cosas? Y claro, a veces estamos como esperando que la Secretaría de Educación resuelva todo, pero a veces tenemos que buscar otros. Yo he conocido directores de centros educativos a nivel nacional que han hecho labores espectaculares de gestión por medio de negociación con otros actores a su alrededor, con empresas a su alrededor, con fundaciones, con proyectos de la cooperación internacional, con la comunidad. Han gestionado cosas impresionantes y sus centros educativos son ejemplares. Entonces, la negociación le sirve a usted como director o directora de un centro educativo. Entonces, regresamos al concepto. ¿Es un proceso complejo? Sí, sí es complejo. Parece simple, pero no, tiene sus niveles de complejidad. De comunicación interactiva, y aquí quiero que tengamos presente, negociación, si usted quiere verlo de otra manera, la forma más sencilla de poder explicar lo que es una negociación, es decir, es una conversación sobre nuestros intereses. Eso es todo. Conversación. Nosotros negociamos todos los días. Todos los días estamos negociando. Y lo estamos haciendo conversando sobre nuestros intereses, qué queremos, qué no queremos, qué decidimos. Estamos negociando todo el día, todo el tiempo. Pero cómo negociar de una forma más efectiva es lo que vamos a ver a continuación. Dice también partes involucradas y tiene que ver con posturas e intereses. Y vamos a aclarar eso de posturas e intereses, porque a veces nos ponemos un poquito tercos, nos ponemos, yo me acuerdo, yo cometí unos errores en negociación impresionantes. Cuando me he puesto así con una posición que yo digo, así va a ser y así me quedo, y tal vez lo que debía haber hecho era otra cosa completamente diferente. Entonces salió perdiendo la otra persona, todos perdimos por querer mantener una posición. No es que la posición sea mala, pero antes que las posiciones están los intereses, pensar en el valor. Una posición es como una decisión de decir, por ejemplo, el precio que yo estoy dispuesto a pagar es esto, o las horas de trabajo son estas, o el día en el que yo voy a regresar a laborar va a ser este, y estar cerrado en esa posición. Bueno, eso no es lo mismo que intereses. ¿Por qué? Porque intereses me lleva a múltiples factores. Ya no solo es uno, ya no solo es o el precio, o las horas, o el día, sino que ya son varios. Ya son lo que vamos a lograr, los beneficios que vamos a obtener, las formas en las que vamos a intercambiar, las distintas combinaciones de posibles soluciones que van a haber. Cuando nos enfocamos en los intereses, la cosa es diferente. Entonces es importante ir viendo eso de intereses y posiciones. Y finalmente, para lograr, como dice el concepto, para lograr un acuerdo mutuamente aceptable en términos de resultados y relaciones. Entonces, vamos a entrar entonces un poquito más a lo práctico. Y para esto me gustaría que ustedes me contesten esta pregunta. Quiero escuchar y quiero escribir ahí, por favor, escriban en el chat lo que venga en su mente. ¿Con quiénes tiene usted que negociar? ¿Y sobre qué? Ahí está un reto. Me encantaría que agarren ese teclado o su computadora o su celular y escriban con quiénes tienen que negociar y sobre qué tienen que negociar. Vamos a ver, quiero ver sus respuestas. Entonces, mientras escriben ustedes esas respuestas, quiero una vez más recordar la importancia de la negociación como una habilidad que todo líder debe tener. Los líderes deben ser capaces de negociar y para negociar se necesita tener inteligencia emocional, entender que hay que controlar las emociones, las reacciones, porque las emociones las vamos a sentir, pero las reacciones hay que controlarlas. Necesitamos también poder tener un pensamiento crítico, poder encontrar alternativas. Entonces, es oportuno recordar que la negociación es clave para todo líder, porque tiene que ver con relaciones y resultados. Entonces, vamos a ver qué es lo que me están diciendo por acá. Dicen, de las negociaciones se obtienen los mejores resultados donde las partes quedan satisfechas. Esto me lo está contando
vamos a ver, Centro de Educación Básica Altos de San José de San Francisco en Comayagüela. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Tengo aquí también, aprovechando lo que recibo sus respuestas de representantes de Omoa, de Santa Lucía, de distintos lugares. Miren, aquí ya tengo algunas respuestas que me están llegando. Por ejemplo, dicen, tengo que negociar con todos los actores del proceso educativo. Ok, ya vamos a ir entrando en más detalle. ¿Qué es lo que mencionan? Bien, pensemos. ¿Con quién? Aquí dice, con los hijos, con los padres, con los alumnos, con los docentes y con las autoridades. Eso, gracias, profesora Alma. Con algunas ONGs, miren qué interesante, aquí empiezan a surgir las razones por las cuales nosotros como directores de centros educativos necesitamos desarrollar la negociación. ¿Por qué? Porque hay que tratar, dice, con algunas ONGs, con algunos padres de familia y con algunos proyectos específicos. Ajá. Con los profesores, dice, frente a los nuevos retos que se presentan en el sistema educativo, frente al entorno actual, al uso de tecnologías. Bien, entonces cuando estamos viendo eso, lo que podemos irnos contestando, mientras siguen llegando respuestas, es que nosotros tenemos que negociar con docentes. Bien lo decía aquí la profesora Fanny Hernández, hay que negociar con los docentes. Dice por acá, como director, primeramente con el personal docente. Coincidimos completamente. Eso es lo que estamos proyectando en la pantalla. Y por ende, con los padres de familia, dice. Con los compañeros maestros y padres de familia, con mis docentes, con personal administrativo, con alumnos, con distritales, con departamentales, con diferentes actores de la sociedad. Bueno, ya ven, muchos de ustedes coinciden. Entonces, así vamos viendo y en resumen, esto es lo que ustedes están compartiendo. Tienen que negociar con docentes, con padres de familia, con autoridades, con vecinos, con organizaciones, con empresas, con estudiantes. Muy bien, saludos al profesor Pedro Montoya, que nos está enviando sus saludos. Igualmente, profesor, un gusto saludarlo y también hasta allá, hasta San Isidro y Tibucá. Muy bien, entonces dice el profesor Milton, con nuestro equipo de trabajo para lograr distintos objetivos en los cuales enmarcamos todo, dice. Por ejemplo, cuando desarrollamos un proyecto. Muy bien, profesor, muchas gracias. Con el gobierno local, el profesor René Ramos, de la Juventud Occidental, Centro de Educación Juventud Occidental de Florida, Copán, nos está diciendo con el gobierno local. Mire qué interesante. Bueno, esa visión de negociación es la que tenemos que tener nosotros siempre presente, sobre todo en este momento que estamos con un sistema que nos trae retos y desafíos fuera de lo que estamos acostumbrados. Bien, entonces, la pregunta aquí es, o la observación es que nosotros negociamos entonces con mucha frecuencia, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Mire que es interesante porque cuando ya nos preguntamos cómo estoy negociando, ahí ya nos lleva a una autoevaluación y a decir, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que podría obtener mejores resultados? Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra forma de negociar. Y eso lo vamos a contestar por medio de 3 puntos importantes. El primero en el que debemos tener claridad es conocer en qué consiste el proceso de negociación y cuáles son las etapas de la negociación. Y me encanta comenzar con la primera etapa, precisamente porque esta primera etapa es la etapa de preparación y casi siempre es la que más se omite. Suele darse de que nos vamos a una negociación, nos vamos a una reunión, vamos a recibir a alguien en el centro educativo, vamos a ir a visitar a otra persona o vamos a hacer una llamada telefónica por algo que tenemos en mente, pero normalmente no nos tomamos el tiempo de tener una muy buena preparación para la negociación. Y aquí es donde yo quiero compartir elementos que le van a ser útiles. Esto no pretende ser una clase de negociación, una cátedra de negociación, pero digamos que es una introducción a conceptos básicos de negociación. Y aquí yo quiero darles algunos conceptos que usted puede investigar más adelante y que puede, sobre todo, más que investigar, aplicar cuando usted esté pensando en negociar con alguien. Con quien sea, créame, le va a servir. Entonces, cuando usted se va
a preparar, tiene que tener en cuenta algunos conceptos. ¿Como cuáles? Se los muestro en la pantalla. Por ejemplo, intereses y posiciones. Un interés tiene que ver con el valor, o sea, el valor que usted quiere generar, esos resultados que quiere lograr. Y una posición, como ya lo expliqué, es cuando usted dice, bueno, todo esto quiero generar y esta es la posición con la que yo voy a tratar de mantenerme. Ok, no tiene nada de malo, o sea, no es que la posición sea mala. Aún cuando usted está negociando con base en intereses, tiene que tener una posición, por lo menos inicial, para comenzar. Hay otro punto ahí que se dice variables. Y en el punto de variables, ahí lo importante es entender de que en una negociación no solo entra una cosa en juego, sino que hay múltiples factores. Por ejemplo, si usted va a negociar con una ONG, usted va a negociar desde quién es el enlace, desde cuánto es el monto del proyecto, cuánto va a aportar la ONG, cuánto va a aportar usted, va a negociar la participación de los padres de familia, el plazo en el que se va a ejecutar ese proyecto, qué otros compromisos requiere eso. Entonces, hay muchas variables al momento de entrar en una negociación. El siguiente punto es valores de reserva, o en otras palabras, podemos decir que es el valor que usted, en el que usted dice, bueno, yo aceptaría este trato si se da de esta manera. Lo menos que puedo aceptar en esta negociación sería esto. Entonces, eso, lo menos que usted estaría dispuesto a aceptar es como su límite, es como su valor de reserva. Por ejemplo, le voy a explicar. Bueno, yo acepto que mis docentes participen en ese proyecto si a cambio de eso nosotros recibimos, por ejemplo, la escuela recibe, por ejemplo, una donación en esto, para darles un ejemplo. Entonces, esos son como valores de reserva. Pero en una negociación, en una verdadera preparación de negociación, usted tiene que estudiar sus propios valores de reserva y los valores de reserva de la otra parte con la que usted está negociando. Entonces, le voy a dar un ejemplo más sencillo para que miremos esto en el día a día. Por ejemplo, si fuera, vamos a dar un ejemplo de lo que hacemos, transacciones que hacemos continuamente. Vamos a comprar material. Usted dice, bueno, voy a comprar madera para construir los baños. Y yo en mi presupuesto de madera solo tengo 10,000 lempiras, pero necesito esta cantidad de madera. Entonces, cuando usted va a negociar con los dueños de la madera, los dueños de la madera le van a decir, mire, esa cantidad de madera que usted quiere le va a costar 15,000 lempiras. Y usted sabe que solo tiene 10,000. Entonces, usted no va a ir de un solo a decirle, bueno, ya me voy con 10,000, sino que usted de repente va a tener su valor de reserva. Su valor de reserva es lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar. Entonces, usted dice, mire, yo tengo 8,000 y empieza esa negociación. Y usted dice, si él se me pasa de 10,000, yo no puedo comprar esa madera. Y ahí entra otro concepto, que es el concepto de la zona donde puedo hacer el acuerdo. Y esa zona donde puedo hacer el acuerdo es lo mínimo que yo estoy, o sea, mi punto de reserva, lo que yo estoy al límite que puedo aceptar dar. Y por otro lado es el punto de reserva del que me está dando, de la contraparte, que es lo máximo que puede esa persona ofrecer por lo que yo le doy. Entonces, en una negociación, siempre es importante que usted sepa cuál es por decirlo de esta manera, lo que usted quiere, pero también es importante saber cuánto es lo máximo que usted podría dar. Y también averiguar cuánto es lo máximo que la otra persona estaría a dar por lo que usted le ofrece. Ahí comienza esa negociación, y eso no solo es para compra-venta de cosas, eso es para hacer alianzas. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vaya, a mí me tocó negociar un proyecto educativo, donde lo que queríamos era promover el tema del liderazgo con valores en unos centros educativos. ¿Y qué sucedió? Bueno, involucramos a la empresa privada, y cuando fuimos a negociar con la empresa privada, nosotros le fuimos y le llevamos una propuesta a esa empresa que tenía un valor, un monto de dinero. ¿Qué sucedió?
La empresa lo vio con interesante, pero me dijo, yo no le puedo dar dinero. Lo que puedo hacer es darle materiales en especie para ese proyecto. Entonces yo le dije, bueno, mire, lo que sucede entonces es que lleguemos a un acuerdo. Yo le recibo los materiales, pero además de recibirle los materiales, necesito que usted me ayude con la logística. Y empezamos una negociación para poder hacer que eso funcionara. Porque de nada me servía tener los materiales si no tenía la logística para transportarlos. Y esto es donde empieza entonces esa parte donde hay que prepararse y saber qué es la mejor alternativa que yo puedo hacer. Y el último concepto que dice mejor alternativa de no llegar a un acuerdo, eso es cuando usted está promoviendo una negociación y usted está preparado por si acaso no llega a un acuerdo. Entonces, si no llego a un acuerdo con esta negociación, ¿qué voy a hacer? Entonces usted dice, bueno, voy a buscar otro cooperante, o voy a dejar este proyecto aparte y voy a agarrar otro proyecto, o bueno, no voy a aceptar esto, voy a hacer lo otro. Y usted tiene que definir ahora, un buen negociador no se va de un solo a una reunión a ver qué sale, a ver qué nos propone, a ver qué nos dicen. No es que eso esté mal, eso es lo común, es lo que normalmente hacemos. Pero lo que estamos hablando aquí es que un líder tiene que aprender a negociar y tiene que prepararse, y eso es lo que significa preparación. Entonces les decía, ¿cómo aprender a negociar mejor? Conociendo las etapas y el proceso de negociación. Y estamos en la primera etapa, preparación. Segunda parte del proceso tiene que ver con la apertura. Y esto solo es para que conozcamos el ciclo. ¿En qué consiste la apertura? La apertura es cuando usted dice, bueno, voy a entregar mi propuesta. Y la propuesta consiste en A, B, C y D. Este proyecto, con este costo, con estos recursos para este periodo de tiempo. Bueno, y eso se llama, cuando usted ya establece la apertura, usted ya da la propuesta, eso los negociadores lo conocen como el ancla, que es la primera propuesta. Después de esa primera propuesta, quien sea que la haga, porque puede llegar un cooperante, puede llegar una autoridad del gobierno a usted a decirle, mire, aquí le traigo este proyecto, pero a cambio del proyecto usted me tiene que dar esto. O una empresa puede llegar a decirle, mire que le tenemos un súper proyecto a usted, a su centro educativo, pero a cambio queremos esto. Entonces el ancla, quien lo está poniendo, es quien se lo está ofreciendo. Entonces en una negociación, alguien pone la primera ancla, usted como negociador o la otra persona. Y ese es el punto de partida, es la apertura a la negociación. El siguiente punto entonces es el intercambio, o lo que normalmente conocemos como negociación como tal, que es donde yo les decía que normalmente nos acostumbramos a irnos de un solo ahí. A la negociación, va, viene, sí, y es una forma muy nuestra de hacerlo. Y ahí tiene que ver, un buen negociador siempre está pensando en el ritmo, en la intensidad, en el tiempo, con qué velocidad se toman las decisiones. Por ejemplo, si la decisión se va a tomar de hoy para mañana, si está usted frente al tomador de decisiones o tiene que ir a otra persona a tomar esa decisión. Si la respuesta se la van a mandar por papel sellado dentro de un mes o 2 meses. ¿Cuál es el ritmo de esa negociación? Le voy a poner un ejemplo. Después del conflicto político que hubo aquí en el 2009, yo tuve que vender mi casa, y ese proceso de negociación tuvo con la persona que finalmente la compró, tuvo 1 año. Y el ritmo de esas negociaciones, habían ciertas cositas que las decidíamos en día a día durante 3-4 días, y después la respuesta se prolongaba tal vez a 1 mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba vender, al otro le interesaba comprar. Pero hay que tener claridad del proceso de negociación. ¿Cómo funciona eso? Entonces, un buen negociador sabe de que esto tiene un ritmo, que tiene un tiempo. No puede ir agitado usted a querer tener una respuesta de inmediato. Tiene que saber evaluar en qué negociación usted está. Por ejemplo, si usted va a negociar con un programa de la cooperación, a veces, desde que están los términos de referencia hasta que viene el desembolso, eso puede llegar a ser 6 meses, 1 año.
Entonces usted tiene que tener claridad con quién está negociando y con quién no. El siguiente punto es otros términos que es importante tener presentes, el tema de la contraoferta, el impasse. El impasse es todo lo que evita que se llegue a un acuerdo y en algunos momentos tiene que hacer un replanteamiento. Cuando ya las cosas definitivamente usted ve que por la dirección que van no llegan a algo, hay que hacer una pausa, hay que tomar distancia, hay que pensar muy bien cómo replantear las cosas y después volverse a sentar a la mesa para seguir negociando. Miren, es querer reducir todo, lo que estamos haciendo es querer reducir toda una clase de negociación en algunos minutos, pero yo le garantizo de que usted se lleva esto en su mente y lo aplica en pequeñas cosas, usted va a empezar a ver resultados distintos. Las últimas dos fases de la negociación son llegar a un acuerdo y después implementar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente cuando estamos en este proceso de negociación, cuando tal vez estamos cansados o a la carrera llegamos a tomar decisiones y esas decisiones llegan a un acuerdo o a un desacuerdo. Si llegan a un desacuerdo, pues ni modo, nadie ganó, no se pudo, no avanza. Pero si llegan a un acuerdo, hay dos posibilidades. Que lleguen a un acuerdo bueno, sólido, duradero, que va a incrementar sus relaciones, que va a generar confianza entre ustedes, o van a llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo va a ser un acuerdo dudoso, un acuerdo en riesgo, un acuerdo donde todos van a quedar molestos y que al final, ¿qué va a pasar? Tiene un impacto en la implementación. Por eso es que muchas veces se llegan a hacer propuestas, se estrechan la mano, se dice vamos a hacer esto, pero como no se hicieron las cosas con el orden que debían haber sido, al final, al momento de implementar, no se logran los resultados que uno busca. Entonces, regresamos al punto. Un líder, sobre todo un líder como usted, que está en un centro educativo, que tiene la posición otorgada, pero además que tiene la facilidad de poder influenciar en su comunidad, en todos los actores a su alrededor, tiene que desarrollar otras habilidades. Y una de esas habilidades es poder comunicarse efectivamente y poder entrar en procesos de negociación, como lo que estamos viendo. Entonces, punto número 1, conozca el proceso de negociación. Punto número 2, estos son tips. Le voy a dar 3 tips para que usted pues salga con algo aquí que lo pueda poner en práctica. Y esto es algo práctico y se lo voy a regalar. Y esto tiene que ver con el tema de asociémoslo a un semáforo. Y veamos esto es como una metodología para que usted se prepare. Entonces, cuando usted se va a preparar algo, usted piense en un semáforo, en lo verde, en lo amarillo y en lo rojo. ¿Qué es lo verde? Lo verde, por decirlo de esta manera, tengamos presente esto, variables. ¿Qué es lo que usted va a negociar? Pues voy a negociar un proyecto y en ese proyecto son cuántas horas tengo que yo trabajar en ese proyecto, cuál es el nivel de calidad que voy a aceptar, cuál es el plazo de entrega, cuáles son los dineros para materiales, si van a haber estudiantes, cuántos puntos les voy a dar. No sé, usted en su centro educativo puede agarrar cualquier proyecto, cualquier proceso de negociación y usted va a definir cuáles son esas variables. Y luego, después de eso, usted va a poder tener, usted va a tener aquí el semáforo. Va a poder distinguir el punto óptimo o el que usted quisiera y también va a poder identificar aquellas cosas que usted puede conceder fácilmente. O sea, está tan buena la cosa o usted dice, bueno, si usted me da eso, yo lo acepto. O si se cumplen estas condiciones, pues enhorabuena, yo feliz y contento. Es como cuando usted hace una propuesta y se la aceptan, pero igualita, exactita. Entonces usted se va feliz y contenta o contento porque le aceptaron todo tal cual usted quería. Entonces, ese es como el punto óptimo que usted dice, gané, ¿verdad? Y estamos súper bien y la otra persona está súper bien, listo. Pero usted tiene también entonces que identificar cuáles son algunos, para cada variable usted tiene que identificar los umbrales o tiene que identificar sus puntos de negociación, los valores de esa variable en los que usted puede aceptar. Entonces, por ejemplo, usted viene y dice, horas de trabajo. Pues usted hace una propuesta, yo para este proyecto voy a dar 20 horas de trabajo. Y usted está feliz, es óptimo, tranquilo. Ahora, la otra parte le pide a usted más horas de trabajo. Entonces usted ya tiene preparado, de que usted podría negociar 10 horas más.
Y esas 10 horas más usted las va a utilizar para negociar otra variable. Entonces, yo le voy a dar 30 horas de trabajo, pero a cambio de eso, pues no le puedo dar más dinero. Entonces, ahí es donde usted empieza a negociar variables. Hay otras cosas que usted dice, por ejemplo, el plazo de entrega o puntos. Para usted sería fácil tal vez darle puntos a los jóvenes. Entonces usted dice, bueno, le puede dar 5 puntos, jóvenes. No, pero profesor, denos más, mire que está esta situación y nos estamos esforzando y les dedicamos, vaya, pues le voy a dar 10. Entonces usted concede eso fácilmente. A veces es necesario conceder, lo que les decía, hay algunas batallitas que usted decide perder para ganar la guerra. Entonces usted concede esos 5 puntos, pero a cambio de eso usted pide un nivel de calidad mayor. Entonces, esa es la parte, es la ventaja de poder prepararse. Prepararse significa, veo todas mis variables, analizo cuáles son fáciles de conceder, cuáles puedo utilizar para poder hacer una mejor negociación y también, y aquí es donde está lo más importante, analizo cuáles son mis puntos críticos, las variables críticas y que yo ya no puedo ceder. Entonces, en todas las variables, usted ve esa columna que dice no puedo ceder. Ese es como su límite, es su umbral. Usted no puede pasar de ahí en ninguna de esas variables. En todas las demás usted está negociando. Pero también si se fijan en las variables también hay verdes, amarillas y rojas. La verde es los puntos, porque al final de cuenta usted puede ceder esa fácilmente. Las horas de trabajo, pues usted dice, bueno, vamos a trabajar unas 10 horitas más y usted también la puede ceder con una buena negociación. Pero el plazo de entrega, usted no puede entregarlo más tarde. Usted tiene que entregar ese producto en la fecha que habían acordado. Usted tiene que cerrar el año escolar en la fecha que habían acordado. Usted tiene que enviar esa información en la fecha que habían acordado. Entonces no puede extenderse. Y ahí es donde usted toma en cuenta entonces sus variables. Y aquí, por eso es que esta matriz, pues parece sencillita, es muy práctica. Usted póngala en práctica, o sea, utilícela. Piense, bueno, ok, ¿cuáles son mis variables cuando vaya a negociar este proyecto? ¿Cuáles son mis variables para negociar con los padres de familia? ¿Cuáles son mis variables para negociar con mi autoridad, con el jefe, con el director departamental, con el director distrital? Ok, él quiere que le mande todos estos informes, pero también quiere esto, quiere aquello, quiere lo otro, quiere esto. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué cosas puedo negociar y qué cosas puedo decirle? Le doy esto, pero ayúdeme con esto y usted está preparado para una negociación. Y póngalo en práctica con cualquier cosa. Esto le va a servir. Ahora, mi recomendación es que lo haga. Haga esa variable pensando en usted y en sus intereses, pero va a tener mejores resultados si usted también utiliza esta misma herramienta para hacer los escenarios que podría tener la otra contraparte con la que usted está negociando. Después usted las contrasta y va a tener una mayor facilidad para poder negociar. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el tema de los intereses. Usted puede estar interesado en una cosa, pero la persona está interesada en otra cosa. Y para no darle más largas al asunto, le voy a dar un ejemplo con lo que usted ve en la pantalla. Usted mira ahí, imagínese usted un grupo de 3 personas que quieren esa calabaza. Las 3 personas están urgidas por una calabaza, pero solo hay una. Y empiezan a pelear por esa calabaza. Y una discusión enorme por la famosa calabaza. ¿Por qué? Porque todos dicen, yo quiero esa calabaza porque esa calabaza yo vine primero, entonces debe ser mía. No, yo quiero esa calabaza porque yo la sembré, entonces tiene que ser mía. No, yo quiero esa calabaza porque a mí me dijeron que me la iban a regalar y tiene que ser mía. Eso se llama posiciones. Están todos queriendo mantener su posición, pero resulta que cuando dejamos a un lado las posiciones y nos enfocamos en los intereses, los 3 pueden salir beneficiados con una sola calabaza. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es la cáscara de la calabaza para hacer un adorno del día de la noche de brujas. El otro quiere la fruta para hacer un rico pan, un postrecito delicioso de calabaza, un pie de calabaza. Y el otro lo que quiere son las semillas. Entonces, de la misma calabaza, los 3 podían salir ganando, pero por mantener las posiciones, posiblemente entraron a un conflicto. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando usted se prepare,
no solo prepare posiciones, analice todas las variables y siempre enfóquese en el interés, en los intereses, en lo que usted quiere lograr, en lo que la otra parte quiere lograr de esa negociación. Por eso es que le digo que la negociación es una conversación sobre intereses, no defensa de posiciones. La negociación no se trata de una competencia, se trata de colaborar mutuamente. Entonces, quiero finalmente decirles, el primer punto fue conozca el proceso de negociación, el segundo es prepárese bien y finalmente este tercer tip que le doy ya casi para terminar es el modelo de negociación. Y aquí hay 4 claves que lo vamos a sacar del modelo de negociación de Harvard, que es muy interesante, que son 4 cositas básicas que le van a servir para todo a usted en la vida. La primera de ellas es separe a la persona del asunto que está negociando o del proyecto. No se deje ir solo pensando en quién es esa persona. Por supuesto, evalúela, siéntase si se siente cómodo con ella bien. Lo que sí tienen que tener presente ustedes es que si esa persona le cae mal o si usted no confía en esa persona, lo más probable es que no va a llegar a ningún acuerdo. Pero puede ser que porque sea que usted en algún momento pasó algo y usted esté cerrado o cerrada, que no quiera hacer nada con esa persona y por eso se va a dejar de beneficiar toda la comunidad educativa. Entonces, analice bien eso y trate de separar a la persona del asunto. Cuando hay un problema, por ejemplo, cuando hay un conflicto en el centro educativo, cuando hay 2 alumnos que están peleando, cuando hay 2 padres de familia que no se ponen de acuerdo, cuando hay un docente con otro que tiene... Entonces usted, acuérdese de esto, separe a las personas del asunto. Me encanta una frase que dice, duro con el problema, suave con las personas. Aplica también a esto. Usted concéntrese en resolver, concéntrese en los intereses, concéntrese en encontrar una solución. No se concentre en la posición, en la persona, no, concéntrese en los intereses. Busque el beneficio para usted, pero para todos los demás. Y eso le va a ayudar siempre a salir adelante en una negociación. Segundo punto del modelo de negociación. No se enfoca en la posición, sino en los intereses. Ya se lo he repetido varias veces. Tercer punto, y este es clave para poder avanzar, desarrolle criterios que deben de cumplirse para todas las partes. Por ejemplo, si una negociación se está poniendo así un poco tensa, usted siéntese con la persona con la que está negociando y diga, vamos a ver, establezcamos criterios. Para usted y para mí, una de las cosas que queremos es que esto sea, ambos salgamos beneficiados, ¿de acuerdo? Sí, ok, ese es un criterio. Otro criterio, bueno, este proyecto tiene que estar terminado en diciembre, tanto para usted como para nosotros. Sí, entonces cualquier decisión que tomemos tiene que ser terminado en diciembre. Sí, ok. Y ahí va estableciendo usted los criterios. Debe de haber participación comunitaria. Vamos a involucrar a los padres de familia en cualquier decisión que tomemos. Sí, ese es otro criterio. Entonces, criterios son importantes. Usted defina criterios que sean aceptables, condiciones aceptables tanto para usted como para la otra parte con la que está negociando. Y el último punto es, no se vaya con una sola posibilidad. Piense y genere posibilidades hasta que hayan varias opciones. Y cuando usted tenga varias opciones, entonces usted decida ya cuál camino va a tomar. Ese es el tercer punto, un modelo de negociación basado en el beneficio de todos, un modelo de negociación basado en objetivos, no en posiciones, y un modelo de negociación donde todos los criterios y la solución tomada sean en beneficio para todos. Eso es lo que hace un líder. Un líder no trata de imponer su poder para que las cosas se hagan como dice. No se trata de imponer su poder, no se trata de imponer su autoridad formal, no se trata de que usted le diga a un docente que usted hace las cosas así porque debe de ser así porque yo mando aquí. No, un líder aprende a negociar, aprende a identificar variables, a crear puntos donde todos salen ganando, todo dentro del marco, por supuesto, de la ética y de los valores. Pero un líder aprende eso y usted como director tiene que aprender o mejorar sus habilidades de negociación con el gobierno local, con las autoridades distritales. Estamos finalizando, ya nos quedan poquitos minutos y para eso quiero recordarles a los que estuvieron en el webinar anterior, que el webinar anterior, por cierto, se llamaba Liderazgo para la Gestión de Recursos. Si usted no estuvo en el webinar anterior, le invitamos a que vaya a nuestra página de Asegurando la Educación en YouTube y que usted pueda buscar ahí
los webinars. Y hay un webinar que se llama Liderazgo para la Gestión de Recursos. Y en ese webinar, y por cierto hay videos también para poder desarrollar su liderazgo, videos cortos de 8 a 10 minutos y webinars como este en el que usted está participando, que es material de acceso libre para ustedes. En ese webinar lo que vimos es un proceso para poder captar recursos, entre otras cosas. Y quiero mezclar o unir lo que vimos en el webinar anterior con este. Y en el webinar anterior hablábamos de captación de recursos, de clarificar las necesidades, analizar si lo va a hacer por oferta o demanda, elaborar una propuesta, negociar y calibrar en base a los recursos disponibles, formalizar un acuerdo, ejecutar y evaluar. Esos eran los pasos. Bueno, todo lo que estamos hablando hoy sirve para estos 3 puntos. Para poder tener una propuesta, aquí es donde usted se prepara, aquí es donde usted analiza sus variables, aquí es cuando usted analiza sus recursos actuales, aquí es donde usted establece cuáles son sus puntos verdes, amarillos y rojos. Aquí es cuando usted establece el ancla con la que usted quiere iniciar una negociación. Esta es la fase donde usted viene con la comunicación interactiva, el intercambio, las opciones, lo que le dice la otra parte, lo que usted le propone. Y finalmente, cuando usted formaliza con un acuerdo que sea en beneficio de todas las partes, donde es un acuerdo donde todos quedan contentos, no un acuerdo que por quedar desconforme va dentro de poco a romper ese acuerdo, a quedar mal con todas las partes, sino que usted va a seguir avanzando en esa área. Entonces, le recomiendo que regrese al webinar anterior para que usted pueda ver esto. Finalmente, ya para cerrar, esto es lo último. Así como le hablé de la calabaza, si usted quiere, piense en un limón. Hay quien quiere un limón y puede pelear por un limón porque lo que quiere es hacer jugo y la otra persona lo que quiere es la cascarita para hacerse un rico pie de limón o hacerse un juguito con un tecito de limón que ahorita a esta hora caería muy bien. Así que ya a esta hora dan ganas de comer algo dulce, algo rico antes de la cena y después de estar 1 hora y media en este webinar. Y me quedo entonces con algunos tips para usted. Cosas que tiene que recordar: negociar es conversar sobre nuestros intereses. No se trata de posiciones. Negociar no es competir, sino colaborar. Buscamos el bien común y como líderes de influencia, de servicio, tenemos que buscar colaboración con todo nuestro entorno, con toda la comunidad educativa. Y finalmente, negociar es confiar y también es cumplir con lo que hemos acordado. Bien, última pregunta: ¿cuál va a ser su plan de acción? ¿Cómo va a utilizar todo lo que hemos hablado hoy? Le invito para que usted identifique 1 o 2 cosas de las que vio hoy y las ponga en práctica para su próxima negociación. Pues no sé cuándo va a ser esa próxima negociación, pero posiblemente puede ser hoy mismo, puede ser mañana. Entonces empiece a ver qué cosas puede poner en práctica. Ha sido un verdadero gusto para mí poder compartir con ustedes hoy este webinar y espero que sea de mucho beneficio para ustedes.